Hoy es un gran placer para mí poder compartir estas herramientas. Vamos a hablar un poquito del poder de las palabras y todo aquello que hacen que esas palabras transformen nuestra vida y nos ayuden con todas las oportunidades. Vamos a dar inicio. Y justamente la comunicación efectiva es clave para el éxito. Vamos a explorar un poquito el uso estratégico de palabras que pueden transformar esa manera en cómo nos comunicamos tanto en el ámbito personal como en el profesional, porque cada una tiene sus formas diferentes, tiene sus estilos, y lo más importante es que cualquiera de nosotros puede aprender. No es algo que requiera algo sumamente elevado, sino un poquito de práctica, un poquito de esfuerzo y sobre todo mucho trabajo. Entonces vamos a ir avanzando. Prácticamente tenemos una hora más o menos, así que si quieren, si tienen preguntas, pueden irlas dejando. Hemos preparado un espacio al final. Pueden ponerlas ahí en el chat o cuando abrimos el espacio, van a poder abrir sus micrófonos y hacer las preguntas de manera abierta para poderlas evacuar de manera inmediata. Una de las cosas muy importantes es la influencia en la percepción que tiene el poder de las palabras. Nosotros, con las palabras que elegimos, influimos profundamente en la forma en que nos ven y cómo se entiende la comunicación. Entonces, es importantísimo que podamos definitivamente escoger las palabras correctas. Es importantísimo poder, eh, pues, elegir el vocabulario, eso es muy importante, el público, la gente, a quién nos estamos dirigiendo, porque sí, aunque ustedes a veces no lo crean o a veces digan que no son súper oradores o no son personas súper capacitadas, sí, tienen una influencia muy grande en la gente. Entonces, eso es muy necesario. Han escuchado ustedes de muchos motivadores, también de profesionales en psicología, que hay que hablarse bonito. Las palabras positivas tienen un impacto muy grande, especialmente hacia nosotros. Muchas veces cuando nos hablamos, cuando nos decimos es que soy esto, soy aquello, o por el contrario decimos soy un campeón, soy un guerrero, yo puedo con todo, estamos causando un impacto grande también en nosotros mismos. Las palabras no son solo para las personas eh, ajenas a nosotros, a los externos, a los terceros, también para nosotros mismos. Y eso es muy importante porque toda palabra negativa que salga también tiene un impacto sumamente fuerte. Y a veces, decía una pensadora muy importante, que la gente nunca va a recordar lo que le dijiste, sino cómo lo hiciste sentir. Entonces, es importantísimo saber y entender que las palabras muchas veces, o en la mayoría de los casos, causan efectos sumamente fuertes cuando son negativas. Es importante también que sepan que muchas veces decimos algo, tal vez no con ánimo de desalentar a una persona, pero usamos un lenguaje no verbal que puede hacer que lo que queríamos decir cambie totalmente el significado. Entonces, son cosas importantes, son cosas necesarias que tenemos que considerar, que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de expresarnos. También en la parte profesional, muchas veces hay comentarios que se nos toman de una manera que no es correcta, de una manera que pues no era lo que queríamos decir, no era lo que queríamos promover y terminamos dando a entender otra cosa. Pasa también mucho que decimos algo, pero el lenguaje corporal dice otra cosa. Entonces, definitivamente, eso hace que las cosas no se den a tiempo. Y desafortunadamente o infortunadamente, podemos no solamente cerrarnos algunas puertas, sino también se causan daños a veces irreparables en algún punto. Y definitivamente, hoy día, con el auge tecnológico, tenemos que tener mucho en cuenta que la comunicación es una herramienta de cambio. Las redes sociales están inundadas de muchas situaciones, de muchos comentarios, de mucho lenguaje ofensivo, agresivo,
y eso nos está causando un impacto sumamente negativo. Yo tomé la decisión prácticamente de quitar las notificaciones de las redes sociales, que el teléfono no me suene para nada y cada cierto tiempo reviso, precisamente porque un porcentaje muy alto de las notificaciones era para ver publicaciones de alguien que criticó algo o una noticia que tal vez no era muy positiva y entonces se carga de un montón de cosas, te estresas y simplemente no se logra el objetivo de las redes sociales de crear conexiones, de crear un ambiente muy positivo y de cosas sumamente valiosas. Este, y definitivamente es algo sumamente importante tener en cuenta. Y tenemos que ser herramientas de cambio. Una de las razones por las que exponemos hoy el poder de las palabras es para que entendamos cuánto manejamos nosotros en cada comentario que escribimos, en cada mensaje de WhatsApp o de Telegram o de cualquier otra herramienta, cuánto puede cambiar nuestro mundo, cuánto puede cambiar la vida de los demás. Y eso es sumamente importante que se tenga que valorar. Así que, bueno, vamos a ver unas cositas muy importantes, además, en cuanto a mejorar la comunicación escrita. Bueno, eso es un detalle sumamente importante. Es un detalle valiosísimo, es un detalle que está entrando en desuso, que está entrando en una perspectiva donde la gente ya no quiere leer, ya no quiere escribir, ya no quiere realmente comunicarse de una manera correcta, con un vocabulario adecuado y lo más preocupante es que quieren que entendamos por señas, por emojis. Entonces es sumamente importante, real, eh, que la comunicación sea clara y concisa. No es lo mismo, y voy a usar un término de jerga muy popular costarricense, la palabra. No es lo mismo decir, oiga, mae, usted, a decir, disculpe, señor, usted tiene esto o usted es esto, ¿verdad? Es sumamente necesario limitar o reducir las palabras, quitar todas aquellas palabras que sean innecesarias para transmitir los mensajes. A veces hablamos, y lo dice la presentación, del tema de que sea contundente. Que sea contundente no quiere decir que sea agresivo, quiere decir que sea directo, que no se ande con rodeos y que podamos decir las cosas como son. Uno de los detalles muy comunes y que no todos lo tienen que saber es que el mensaje escrito no tiene emociones. No es lo mismo hablar frente a frente con una persona a enviarle un mensaje. Por sí solo, en la tecnología no hay una emoción. Por eso se agregaron los emojis. Al final se supone que deberían ser un complemento, pero no lo están siendo lo primordial y ahí está el error. Como no tiene emociones, es necesario decir las palabras correctas como son. Evitar, como les decía ahorita, el evitar jergas significa evitar esos calificativos o esos, no sé cómo llamarlo, esas frases o ese tipo de coloquialismos que a veces usamos a menos que no se sepan usar. En un ámbito profesional no podemos usar el MAE, no podemos usar palabras de este tipo. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, servicio al cliente, el decirle a un cliente, mi amigo, mi estimado, bella, señorita o esto o aquello, ¿verdad? O el señorita sí, pero a veces hay mujeres que no les gusta. Entonces lo ponemos en donde se debe evitar para crear algunas cosas. Igual el señor, el señora deberían usarse, pero hay gente que no le gusta. Entonces lo ponemos ahí como para que uno diga, bueno, lo voy a pensar. A veces lo mejor es presentarse y usar eh, el nombre de la persona. Bueno, mucho gusto, yo soy Miguel, estoy para servirle. ¿Cuál es su nombre? Y con eso se puede lograr una comunicación más precisa, se evitan calificativos y lenguajes no profesionales. Ahora bien, eh, tenemos que tener en cuenta que si es una persona de confianza, aunque sea un ámbito profesional, es un poquito más permitido, siempre y cuando no sean comunicaciones oficiales, no sean comunicaciones que tengan que llegar a terceros
y que no tengan una intención de convertirse en un elemento de prueba o de resolución. Es decir, le estás enviando instrucciones a una persona por correo o por mensaje de cómo tiene que resolver un caso, un tema, una situación. Entonces no puedes usar palabras que sean coloquialismos o jergas. Eso es importantísimo. Los mensajes deben ser claros en el sentido de que puedas expresar tus ideas. ¿Qué necesitas decir? ¿Por qué? Y ahí es donde hay muchas metodologías y ahora hay muchas técnicas en la misma redacción de correos que permiten que uno pueda realmente ir llevando la comunicación de una manera clara, reducir la cantidad de palabras sin que esto eh, le quite sentido, ¿verdad? Al mensaje, porque para que sea claro y tenga, que sea conciso, por ejemplo, no quiere decir que no tenga que llevar las palabras suficientes. Tampoco tenemos que convertir estos mensajes en telégrafos, en aquellos mensajes de los tiempos anteriores a las computadoras y a las máquinas de escribir. Una de las cosas donde más tenemos que trabajar es en la estructura y la organización, porque muchas veces tenemos infinidad de ideas, tenemos infinidad de cosas y eso nos hace que empecemos a desordenar el mensaje. Hacemos paréntesis dentro de los paréntesis. Decía por ahí un orador español muy bueno que sigo mucho y que también le he aprendido a él, y es que muchas veces queremos decir, bueno, he terminado esta reunión con el objetivo de solventar tal situación, pero mientras tanto conversamos de esto y luego de esto y luego de esto y luego de esto. Y muchas veces ese desorden en la estructura hace que las ideas se pierdan. Entonces es necesario conocer los, los métodos correctos, el, la forma correcta de organizar las ideas. Muchas veces una lista de cosas es muy importante. Cuando vamos a redactar un correo o un mensaje de texto, antes de empezar a redactar el mensaje, es necesario que podamos ordenar las ideas. Una lista con las cosas que necesito comunicar cuando es extenso es sumamente valioso. Bueno, tengo que informar esto, 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 esto y esto. Y a la hora de empezar a preparar el mensaje, ver cuáles ideas realmente son las más importantes, son las más necesarias y las que te van a ir dando la posibilidad de organizar estructuradamente las ideas. Con eso mejoramos muchísimo la legibilidad. Con eso reducimos muchísimo algunos malos entendidos o un ir y venir de, de mensajes. A veces recibimos un correo de un cliente o un mensaje de texto de un conocido y tenemos que estar haciendo eh, ese ir y venir. Mira, ¿por qué me preguntaste esto? ¿Qué necesitas? ¿Esto es así o es así? Pudimos haber dicho, bueno, necesito comprar un teléfono marca tal, con tal memoria, con tal y de color este o este o este. Es más fácil que decirle a la persona, necesito comprar un teléfono, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil. Detallar cuáles son las cosas que necesito, cuáles son las cosas a las que tengo que eh, tomar en cuenta, qué información tengo que dar. Y si no tengo información, lo más sano es decir, miren, no tengo ni la más mínima idea de esto y necesito de su guía para que la persona sepa que usted tiene que proveer o que yo tengo que proveerle toda la información necesaria posible. Y ahí yo también tengo que empezar a responder el mensaje estructurando esta misma idea. Luego, también es muy importante el tono y el estilo. Eso es algo sumamente importante porque yo no le hablo igual a mis papás, a mis hermanos, a mis familiares, a mis compañeros, a los compañeros de la universidad, a los compañeros de trabajo. El tono de voz, el tono del público objetivo es muy necesario. Muchas veces la dinámica familiar
hace que nos hablemos siempre a gritos, ¿verdad? Eso es una cuestión súper común. O que nos pongamos apodos, o que nos digamos bromas pesadas, utilicemos palabras no muy adecuadas que no vamos a usar en este momento, pero eso no lo podemos hacer afuera. No lo podemos hacer en un círculo profesional, no lo podemos hacer en un estado diferente. No es lo mismo que yo me vaya a dirigir a un público conocedor de un tema en específico. Hablemos de una comunidad, no sé, científica. Entonces tenemos que hablar con términos más científicos que si me voy a dirigir a un grupo de niños de edad escolar. También es necesario que podamos comprender bastante cuál es la necesidad de comunicar el mensaje. Por ahí, y esto, muchas de estas informaciones pues las podrán encontrar también en internet, porque te dicen, si usted no se lo puedes explicar a un niño de 5 años, ya lo enredaste mucho. Eso lo vas a encontrar fácilmente en internet. La ciencia está en cómo. El detalle es que nadie te explica cómo explicarle a un niño de 5 años un mensaje complejo, ¿verdad? Justamente ese es uno de los grandes retos en la comunicación que hoy tenemos, el exceso de información. Entonces, hay muchos eh, elementos para capturar información. Tenemos plataformas como YouTube, redes sociales, que hace unos 10 años decían Wikipedia no es la fuente más confiable para, para buscar información. Hoy día las redes sociales no son la fuente más confiable. No digo que no lo sean, pero cuando ustedes encuentran una noticia en una red social, casi siempre es imperiosa la necesidad de ir y hacer una doble validación en otras fuentes, en otros sitios, principalmente noticias, cosas de este tipo donde dicen, bueno, se murió fulanito. Ese fulanito, pues tenemos que ir a buscar otras páginas que todavía gozan de credibilidad para poder realmente consolidar que ese hecho, valga la redundancia, aconteció, sucedió. Entonces, ese tono y ese estilo es importante definirlo. ¿Por qué? Porque hay periódicos, por ejemplo, en nuestro país sabemos de hay un diario o un periódico muy marcado en tener un tono chabacano, un tono un poco burlesco, queriéndose hacer muy gracioso, muy, no sé, condescendiente con el pueblo. Escribe sus notas con una falta de seriedad terrible y el estilo es sumamente corriente, seamos honestos. Hay otros periódicos o otras páginas de información que utilizan lenguajes sumamente elevados y entonces ni uno ni otro. Hay otros medios que tratan de hacer las informaciones a veces muy escuetas o a veces buscan, eh, como todo es con imágenes, todos audiovisuales, puros canales de prensa, se llaman esos, ¿verdad? Documentitos ahí que ven un texto de dos, tres parrafitos y no desarrollan la noticia. O la desarrollan en su sitio web y lo que quieren es que uno vaya con su clic a ir allá. Todos esos estilos, al final en la comunicación escrita, impactan. Ahora, ¿cómo puedo hacer en este caso para poder en- entender yo? Porque vamos a ver, yo les estoy hablando ahorita de diarios, de publicaciones de empresas o cosas de este tipo. Vamos a irnos a aterrizar en casos. ¿Quiénes de ustedes han tenido que comunicar una noticia difícil? ¿Han tenido que comunicar una noticia complicada? Pónganmelo ahí en el chat si quieren, mientras tomo un poquito de agua.
Vamos a ver, continuemos. El fallecimiento de la abuelita de una persona. Gracias, Wendy. Eso es una noticia sumamente difícil, especialmente porque hay un complemento bastante fuerte con los abuelitos, ¿verdad? Híjole, yo le tuve que decir a mi mamá que tenía cáncer en etapa 3. Esas noticias son sumamente fuertes. Comunicar estos mensajes, comunicar estas cosas, ay, Dios mío, esto está muy trágico. Y sí, es muy difícil. Yo tenía que decir que no había cheque de liquidación laboral. ¿Cómo hace uno para comunicar estas cosas? ¿Cómo hace para comunicar un fallecimiento? Porque estas noticias, estos casos reales, y eso es lo bonito y lo importante de esto, estos casos reales se proponen como un reto enorme, se proponen como un reto enorme porque dicen por ahí que no hay una forma fácil y se proponen por un reto enorme porque podemos tener muchísima teoría, tenemos muchísima teoría. Tenemos formas, nos han enseñado técnicas, eventos como este, espacios como estos, te dicen, aprende a hacer esto. Y yo les voy a dar herramientas. Estamos aquí, por ejemplo, para tener algunas herramientas, algunas interacciones para mejorar la parte de la comunicación escrita. Y es que es lo importante, porque resulta que el 55% de la comunicación es un lenguaje verbal, no verbal, perdón. Pero si no domino el 7% de la comunicación verbal, nada de lo que haga en el restante 93% de la comunicación funciona. Entonces, este 7% chiquitito se hace muy complejo. Entonces, estamos hablando de que vamos a comunicar una noticia. No podemos decirle a la mamá que tiene cáncer en etapa 3, nada más diciéndole, mamá tiene cáncer, sumamente agresivo. Es claro, es contundente, es conciso, sí, pero resulta eh, que no es como tan así, ¿verdad? No podemos tampoco este tipo de telegramas. Ahorita dice Xiomara que llamaban cada 15 días y que les daban las liquidaciones en pagos. Entonces, imagínense decirle a la gente nada más, no hay plata. Decir no hay plata es claro y es contundente, es conciso, pero resulta que es incompleto, porque todas las personas que esperan su cheque te van a decir, ¿y por qué? Entonces, ya hay la necesidad de usar un poco más de vocabulario. Por ahí, Wendy nos decía, bueno, el fallecimiento de la abuelita. Les decía, el componente de la abuelita es un componente emocional muy fuerte a la hora de transmitir un mensaje porque los abuelos tienden a tener ese apego emocional tan fuerte, ese amor tan extraordinario, que comunicar ese fallecimiento implica comunicar una noticia extra dolorosa. ¿Y cómo hago para poder decirle a mi jefe, bueno, se murió mi abuelita, necesito 2 días? Ok. ¿Cómo le digo a mi mamá que su mamá falleció? Por ejemplo, si era yo el que la estaba cuidando o estaba en el hospital a ese momento y necesito informar. O le tengo que decir a un hermano, tengo que publicarlo, quiero publicarlo en redes sociales, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, hay dos formas muy claras de comunicar, por ejemplo, el fallecimiento de alguien en redes. Usas una esquela tradicional donde pones una imagen, la foto de la persona, usualmente se pone a las que son muy creyentes eh, un, una cita bíblica, un salmo, algo que reconforte, y la forma nuestra donde ponemos que eran nuestros héroes, que eran las personas que más amábamos y todo lo demás, y le agregamos el componente emocional. Entonces, ahí es donde la teoría muchas veces no da. La teoría no va a ser suficiente
y vamos a tener que empezar a tratar de utilizar todos los demás elementos. Pero lo importante es entender que no se pueden comunicar las noticias difíciles de un renglón, de un mensaje nada más diciendo, se murió abuelita. Yo creo que eso es un mensaje hasta grosero, hasta feo, no sé. Me dolería más que me lo dijeran así que el mismo fallecimiento, ¿verdad? No sé si coinciden conmigo. Cuando tu noticia es fuerte, hay que empezar a buscar, a agregar esos elementos de emoción que no sobredimensionen la noticia para que tampoco genere una conducta o una reacción más grande de lo que realmente necesitamos. Hay noticias que son fuertes, pero que tienen solución. Usemos otro ejemplo. Un accidente de tránsito. Choqué mi carro. Le voy a informar a alguien que choqué el carro, pero si yo nada más digo choqué el carro, el componente emocional de la persona que recibe ese mensaje va a pensar que usted está medio muerto, que está medio ahí súper lesionado, que el carro ya no sirve para nada, que es pérdida total y toda la tragedia, porque ese es el componente humano y siempre lo vamos a tener en cuenta. ¿Qué va a pasar? Que si yo digo, tuve un accidente, choqué el carro, pero todo está bien, es leve, cambia el sentido, ¿cierto? Cambia totalmente porque ya estoy dando, además de la mala noticia, elementos que ayudan a dimensionarla correctamente al mandar ese mensaje y realmente sitúa en el espacio y en el tiempo el mensaje adecuadamente. Entonces sí, va a haber una preocupación porque hay un daño en el vehículo, hay un daño en un tercero, pero no es tan grave. Todo es solucionable. Entonces, eso es lo importante de cómo escribir correctamente, cómo hacer que las cosas vayan sucediendo paso a paso. Y tenemos que decirlas bien. Hay una teoría muy antigua, muy coloquial también, que dice que las personas a como escriben, hablan. Y eso es muy cierto. A veces vemos ciertos mensajes de gente que cantinflea muchísimo hablando y si usted lee sus mensajes, es la confirmación total de que así es. Cantinflean terriblemente, son momentos muy difíciles y curiosamente son cosas que al final de cuentas se pueden trabajar. No podemos quedarnos con el que, ay, es que yo no fui a la escuela, es que yo no, y no todos tuvieron oportunidades, pero todos tenemos oportunidades de mejorar y revertir algunas situaciones de la vida. Nunca es tarde para que usted pueda retomar sus estudios, para que pueda escribir mejor, para que pueda redactar mejor. Y hoy día la tecnología nos ofrece muchas herramientas que nos ayudan a mejorar eso. Y creo que ninguno de ustedes me va a dejar mentir. Definitivamente, lo más triste es que hoy día son los profesionales quienes cometen esos errores, quienes hacen este tipo de cosas, algo sumamente trágico. Ya no es la letra de doctor, porque yo ahora últimamente he visto doctores que escriben muy bonito, se preocupan mucho porque su letra sea legible. Ahora es cómo escriben los mensajes, cómo hablan, cómo dicen las cosas. Entonces, ya no hay una asociación de que una persona estudiada por sí solo ya tiene esos componentes de escribir y de hablar bien. Y eso es sumamente preocupante, porque esto se gesta en los primeros años y en las etapas escolares tempranas. Y es necesario que se retome. Como crítica, puedo decir que se quitaron los libros de lectura obligatoria que tenía el Ministerio de Educación Pública y eso para mí ha sido un daño monumental, porque la lectura
es uno de los principales eh, factores del por qué no escribimos bien. Si no leemos bien, no podemos escribir bien. Entonces, eso es sumamente terrible. Vamos a ver. Como les decía, una de las cosas importantes, una de las cosas de más actualidad es la comunicación digital. Ya no nos mandamos cartas y cuando nos mandamos cartas las hacemos en computadora. Ya pasó el tiempo en el que escribíamos las cartas. Entonces, no hablemos mucho de la caligrafía, que igual es un ejercicio que les voy a recomendar, porque aunque no lo crean, la caligrafía impacta muchísimo, ayuda muchísimo en la redacción correcta. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el término netiqueta? ¿Lo conocen? El término netiqueta surgió principalmente por un pequeño problema que tenemos, muy interesante. La tecnología nos hizo así una ola de muchas cosas, pero nunca nos enseñaron a usarlas. Cuando aparecieron las primeras plataformas como el MSN de Microsoft y las primeras apps de mensajería y cuando en el teléfono se podían mandar aquellos primeros mensajes de texto, la primera regla de la netiqueta es que no se escribe en mayúscula porque se interpreta que se está gritando. Pero resulta que hay personas que tienen visión limitada y tienen que escribir en mayúscula para poder ver qué es lo que están escribiendo, no pueden escribir en minúsculas. Hubo unos teléfonos de los primeros, de los viejitos, que esos teléfonos no tenían letras minúsculas, solo tenían un tamaño de letra. Entonces eso representó un reto. Entonces, las reglas básicas de la netiqueta nos dicen, uno, no se escribe en mayúsculas, porque eso se interpreta como que usted está gritando. Es como que usted ponga hoy día en los smartphones el emoji de la carita anaranjada, así como que ya explota a un mensaje. Pues ya no necesitas escribir solo en mayúscula, incorporas un emoji y eso hace que definitivamente ya le damos un mejor contexto. Pero si no tenemos emojis, escribir en mayúsculas es exactamente lo mismo. Estoy enojado, estoy gritando. Otra regla básica de etiqueta, bueno, muy fácil, en correos electrónicos no se usan emojis. Ese es un detalle muy importante. No se usan emojis. A veces queremos congraciarnos o queremos decir que estamos muy agradecidos con una persona o un cliente porque a un proveedor porque nos resolvió un problema y utilizamos mandar caritas sonrientes o cosas por el estilo. Cualquier cosa que se preste para una mala interpretación es incorrecto. Y en este caso, para los correos electrónicos, no se deben usar emojis. Es casi mandatorio, pero aún así a veces lo hacemos. Tal vez, como les decía hace un rato, por la confianza que tenemos ya cliente-proveedor, eh, paciente-médico o cualquier tipo de relación comercial ya de confianza, hace que tengamos ese problema, que la gente te mande o te incluya emojis en un correo electrónico. El correo electrónico debe ser lo más plano posible. Una de las cuestiones muy importantes es que cuando tenemos que hacer listas en un correo electrónico, tenemos que agregar lo que se les llama, porque ahorita no me acuerdo la palabra en español. Debo confesarme que el Spanglish a veces me gana, pero lo que se le llaman bullets. Son esos simbolitos que agregamos como A, B, C, D, 1, 2, 3, o las bolitas, o los simbolitos ahí que tiene el sistema de correos, sea de Gmail o sea de... Esos bullets son necesarios cuando estás enlistando
cosas, porque te ordena las ideas y es necesario comunicarlos de esa manera. Es parte de la netiqueta. La netiqueta es también, además de obligatoriedad, ya me lo mandaron offline, es viñetas. Gracias. Las viñetas son importantísimas cuando estás enlistando una serie de ideas, cuando necesitas acciones o estás dando pasos. Eso es algo de lo que prácticamente se convierte en obligatorio. Hay herramientas de cómo aprenderlo, porque el problema de estas plataformas es que Microsoft hace un gran evento para anunciar su nuevo Office, pero hasta que alguien no toma el tiempo para hacer en YouTube charlas gratis, cursos gratis, o no empezamos a buscar en algunos institutos técnicos de computación cursos, nadie nos enseña a usar esto. Ya salió la versión 2016. Ajá, ya se la instalaron ahí en la empresa y usted debe ver cómo hace, pero no hay tutoriales. Y ese problema es justamente el que nos lleva a la netiqueta. Hablando de los correos, siempre los correos debemos buscar llevarlos de manera clásica como si fueran las cartas, como si estuviéramos escribiendo unas cartas. Entonces, usamos párrafos, usamos signos de puntuación correctamente. Yo le agregaría al tema de los correos, escribirlos fuera de la plataforma. Escríbalos en un Word, escríbalos en un blog de notas y luego los relee para pasarlos. Porque muchísimas veces, el 90% de las veces, usted está haciendo cualquier cosa y tocó con el mouse y el correo se envió incompleto, mal redactado, sin corrección de la edición de texto, la corrección ortográfica y otras cosas. El tema de las sangrías, gracias, es muy importante. O sea, es necesario escribir un correo exactamente igual que si fuera una carta, bien redactadito. APA tiene un conflicto muy grande, bueno, a casi nadie nos gusta APA, pero creo que deberíamos aprender APA. Ahora que hice mi tesis de licenciatura, APA se volvió un elemento muy importante para mí, una relación de amor-odio muy importante, pero yo soy muy obsesivo con ortografía y con estas cosas, entonces le he tomado más el gusto. APA es uno de los que más trabaja el tema de la etiqueta en cuanto a redacción, cómo se cita, cómo se exponen ideas para evitar plagios, porque los correos electrónicos hasta cierto punto son medios de prueba. Si tuviera que llegar una situación a estrados judiciales o a resolución de un conflicto, un correo electrónico es un medio de prueba válido. Por eso es importante hacerlo bien. En cuanto a los chats, muy importante, y creo que aquí todos fallamos, las horas. A menos que sea estrictamente necesario, después de ciertas horas no se debe escribir en los chats cuando son grupales. Esa es la primera. Luego, una de las cosas importantes es que, bueno, ya lo vimos, el tema de las formas de escribir. No se sustituyen todas las palabras por emojis. Se agregan emojis para complementar. Y luego, al mandar un mensaje, yo recomiendo también escribirlo fuera o quitar. Hay una opción, por ejemplo, en WhatsApp, donde usted en el teclado que el enter sea el botón de enviar, porque muchas veces queremos separar ideas y ya le damos enter y se envía el mensaje. Esa opción hay que eliminarla. ¿Qué necesitamos? Reglas básicas de respeto, vocabulario adecuado, lo que vimos anteriormente, y lo más importante es tratar de escribir palabras completas, palabras que ahora les da por, o no, desde hace mucho tiempo. Yo en algún momento las usé, debo
confesarme, pero ya luego entendí que no es lo correcto. Por ejemplo, el XQ por el por qué o cosas de este tipo, que se reducen las palabras y eso no es bueno. Y en redes sociales, por supuesto, lo primero que no tenemos que hacer es contestar un comentario o contestar algo con el hígado. Hay que tratar de tener mente fría para contestar mensajes en redes sociales, evitar palabras oeces. Ahora hay muchos filtros, las mismas plataformas como Facebook, Instagram creo que también lo tiene, donde si usted comenta palabras muy violentas, agresivas o que pretendan o intenten eh, causar un efecto agresivo o de daño a la persona, inmediatamente se elimina el comentario y existe la posibilidad de que te bloqueen. Pero no es necesario. En realidad creo que si uno usa las palabras correctas, a veces se pueden reducir muchísimo este tipo de conflictos. El manejo de los conflictos en línea es algo que les vengo diciendo. Por ejemplo, usted pone un comentario y 5 personas que no lo conocen a usted le responden tratándolo de cualquier manera. Les encanta. O sea, a la gente le encanta el conflicto en redes sociales. Es espantoso cómo les encanta ofender y hacer de todo. El primer punto es, y la primera técnica es no borrar el mensaje. Si su mensaje está bien escrito, no lo borre. No lo necesita borrar. ¿Siempre se tienen que responder los mensajes? No, no siempre. Algunos es mejor dejarlos pasar. Otros simplemente no se debe responder una ofensa con otra. Aquí no aplica la Biblia, ¿verdad? De que si tu vecino te abofetea a la izquierda, póngale la derecha, pues no, eso no aplica. ¿Por qué? Porque hay conflictos que simplemente carecen de cualquier sentido. Cuando vamos a escribir algo, tiene que haber un argumento, un sustento. Entonces, no necesariamente tenemos que este, contestar siempre y pelear siempre. A veces es divertido. A veces uno ve las interacciones y se vuelve divertido cómo la gente se pelea por cosas insulsas, pero no. En realidad, no es divertido estar ofendiendo a otra persona, no es divertido usar palabras oeces y lo más importante es que por esas palabras que usted diga es cómo se va a ir forjando su reputación en redes sociales. Basta que vean ciertos comentarios de cierta gente y usted dice, con este mejor no, porque no vale la pena. Hay ciertos influencers, ciertas personas que lo que les gusta es justamente inducir a la gente a pelear y a polemizar. Entonces, lo mejor es bajar las tensiones, simplemente dejando de contestar o simplemente usando mensajes muy claros donde se refleje la intención de no pelear, de no continuar la discusión. El premio Nobel de la razón es uno de los que menos tenemos que buscar tener. Y a veces es mejor darle la razón a alguien y simplemente decirle, bueno, como usted diga, bonito día. Y ahí se acabó. Y si la otra persona se enoja y sigue contestando cosas, pues bueno, la etiqueta que te dice, bloquéelo, listo. Su paz mental vale más. Muy importante, hay que proteger toda nuestra información profesional y personal. Por eso les decía, en atención a lo anterior, la reputación que se haga es necesario cuidarla con respecto a lo que sucede en esto. Entonces, no se publica información sensible en redes sociales. Este es el caso típico. Vendo carro tal, tal, tal. ¿Qué información no se publica de eso? El número de placa. Se publica usualmente el último dígito para que la persona vea si tiene o no tiene restricción vehicular. La ley nuestra en Costa Rica tiene un día para ciertos números. Entonces,
No se publican algunos datos importantes. No se publican mensajes con nombres, direcciones, mucho menos información de hijos, menores de edad. Recuerden que hay que proteger la identidad de los menores de edad. Por eso los hijos no deberían tener Facebook hasta por lo menos 15, entre 15 y 18. Se supone que, por ejemplo, me parece que Facebook tenía la restricción de que menores de 18 no tuvieran Facebook, pero ya después lo han ido, y algunos muchachitos han ido buscando la forma de evadir ese control. Pero es muy importante no compartir a la hora de escribir alguna información o, por ejemplo, cuando ustedes dirigen una carta de molestia a una cierta entidad porque algo no salió bien, no le atendieron y ustedes quieren quemar a esa entidad en redes sociales, tachen la información confidencial, un número de medidor, un número de NICE, cualquier número o elemento que sirva para identificarlos debe ser eliminado. Eso es sumamente elemental. Entonces, táchenlos. Si quieren tomarle una foto a la carta, táchela ahí con los editores de imágenes y que esa información no se publique, porque también hay que cuidar esa parte. Entonces, vamos a continuar. Casos de éxito. Bueno, casos de éxito hay muchos. Hay inspiradores, hay personas que nos ayudan mucho. Creo que eh, historias hay. Podría utilizar, y voy a esto, podría utilizar casos muy conocidos. Steve Jobs, que dejó la universidad y se hizo famoso con su marca de la manzanita. Bill Gates también, Mark Zuckerberg. Pero en realidad, cuando hablamos de casos de éxito, hablamos de personas que han empezado emprendimientos. Recuerdo ahorita quien creó Irex, empezó vendiendo jabones en su casa para pagarse el colegio. Y estamos hablando de aquí de Costa Rica. Cuando hablamos de casos de éxito, son personas comunes y corrientes, que no es Tony Robbins, que no es Yokoi Kenji, que no es Daniel Javif, que no es, porque esas personas ya tienen mucho reconocimiento, pero muchas veces ese reconocimiento es solamente un reconocimiento en la pantalla. Cuando hablamos de casos de éxito, aprendamos de la señora que en pandemia perdió su trabajo y empezó un emprendimiento de comidas y que tuvo que vencerse con el miedo al público. En un video anterior les comenté, 75% de las personas le tiene miedo a hablar en público. ¿Y saben cómo se corrige eso? Dominando este 7%. Cuando usted tiene suficiente vocabulario para poder exponer lo que usted va a exponer, el nervio se sustituye por confianza. Entonces, imagínense cuánta gente ha tenido que empezar de cero, porque la pandemia, porque un negocio salió mal, porque era un profesional destacadísimo que terminó suspendido por un error. Les voy a dejar de tarea para estos casos de éxito que ustedes mismos busquen gente alrededor de ustedes, que ustedes pueden decir, salió de la nada, sí, salieron de la nada, empezaron de cero. Hay muchas empresas y usemos las redes sociales de una manera correcta. ¿Cuántos pequeños emprendimientos se promocionan en redes sociales? Muchísimos. Y esos son los casos de éxito que vale la pena ver. Como la muchachita que hace poco vi, que vendía mamones y vendía frutas y otras cosas para pagar sus clases de aviación. Esas personas han utilizado la comunicación efectiva para salir adelante. Si ustedes se fijan en esos perfiles, esa chiquita ha trabajado mucho esta parte de la comunicación. En este les quiero preguntar, en el número 2, para ustedes, ¿cuáles son los errores más comunes en su experiencia personal donde un mensaje, el error más común, donde un mensaje
creó una mala comunicación y tuvo consecuencias negativas. Igual lo pueden poner ahí en el chat. Ahí está. Muy bien. A veces hasta una coma, no ser claro y directos en el servicio, en lo que se ofrece o el servicio, al producto o el servicio. Una coma cambia el contexto de lo que se está ofreciendo. Ese es el error más común de todos, no usar los signos de puntuación correctamente. Y es el que más falla. Ese es el error más común y es cierto. Eso puede cambiar todo el contexto, puede generar un conflicto, puede que algo que no sea ni siquiera un problema termine siéndolo por una mala interpretación. Es que usted no me dijo, usted no me explicó y todo estaba en una coma mal usada. Es sumamente importante. Y una de las cosas que esto nos deja como enseñanza es que todas las lecciones son importantes. No se vale después de después de un malentendido, después de una comunicación fallida, quedarse ahí como, ay, es que metí la pata, es que, ay, como que sobredimensionando el dolor. Es una lección valiosísima a veces equivocarse. Y si las equivocaciones no nos llevan a lecciones aprendidas, no nos está sirviendo de nada equivocarnos. Seguimos tropezándonos con la misma piedra. Entonces, todos estos errores que cometemos, que hoy no dije, o que dije mal, o que no me expliqué bien, que no pude escribir correctamente o no pude decir correctamente, hace que tengamos todo un universo de oportunidades para corregir. Entonces, un caso de éxito son ustedes mismos, cuando se equivocan y aprenden la lección. Ese es un caso de éxito, porque puedo aplicar esta técnica, porque aprendí cómo entender, por ejemplo, a mis hijos adolescentes, que no sé cómo se comunican, pero logré encontrar ahí el punto medio donde nos comunicamos. Ellos bajan un poquito, yo subo al de ellos, o viceversa, y encontramos la comunicación correcta. Se dice lo que se tiene que decir, sin socavar autoridades, sin cambiar el sentido de las cosas y enseñando siempre que lo que se dice es sumamente importante. Entonces, prácticas diarias, consejos para comunicarse mejor, para poder escribir mejor, es escritura y lectura para mejorar. Siempre un ratito, 5 minutitos en un cuaderno a la vieja escuela, la escuelita clásica. Escriba algo, llevar un diario. Eso ayuda muchísimo. Y sobre todo leer. Creo que es una de las cosas en las que más he redundado en todos mis videos y en todas mis cosas. Es siempre, este, hoy aquí me dice Xiomar algo que es sumamente vacilón. Los mensajes de publicidad que siempre les preguntan los precios, responden que los envían por privado. Hay personas que se enojan porque no lo dan público. Es cierto. Y eso genera muchísimo conflicto. Pero también yo he entendido un poquito que eso es un filtro para realmente separar a las personas que están más interesadas de las que solo preguntan por preguntar, ¿verdad? Tiene un componente ahí de marketing
que, que tiene una estrategia. Y sí, a veces es muy molesta, tenés toda la razón. A veces uno dice, esto me interesa mucho, principalmente cuando te dicen, te escribo por privado y nunca contestar. Eso es todavía, ahí sí se convierte en un error gravísimo en cuanto a la cuestión ya de mercadeo y ventas y todo este tipo de cosas, ya en un ámbito profesional. Pero tiene un sentido. A veces cuesta entenderlo y a veces no nos gusta. Yo soy uno que a veces digo, ay, qué pereza, porque ya uno más o menos ve quién es y, o se va a ver la página y todo. Pero también genera ese componente de interés, que usted quiere ir a ver la página, a ver si la página tiene credibilidad, si tiene suficientes seguidores, si tiene buenas interacciones. Si todos los comentarios son positivos, ya te genera una alerta, porque muy pocos negocios realmente tienen siempre atención full. Entonces, este tipo de cosas son importantes y leer bien, porque también hay veces que el precio está en la publicación y la gente tiene la mala maña de poner información, me interesa, precio. Toda la información que usted necesita saber del producto está en la publicación, en algunos casos, pero usted simplemente comenta por comentar. Entonces, muchas veces no sabemos cómo realmente manejar estas estrategias. Este, y ese es el error que tenemos principalmente en las redes sociales, que nos hemos metido en un mundo tan grande. Aquí, digamos, lo de esta manera muy metafórica. Nos metieron a correr en un mundo donde no sabíamos ni gatear. Y ese es el problema con las redes sociales. El tema de la escucha activa, para retomar un poquito aquí, porque ya casi es hora de ir dando el cierre. La escucha activa es muy necesaria para poder realmente responder los mensajes, comunicarnos mejor, incluso escribir mejor, aunque no lo parezca. Dicen las sabidurías antiguas que tenemos dos orejas y una boca para escuchar más y hablar menos. Pero es cierto, cuando tenemos que dar una respuesta, tenemos que dejar que la persona hable. Aquí vuelvo a los errores comunes. Muchas veces nos están mandando un mensaje y a veces la gente no manda un solo mensaje, porque hay otros que no les gustan los mensajes larguísimos o no les gustan los audios largos. Entonces, mandan audios cortos y entonces usted, antes de terminar de escuchar todo el audio, ya empieza a responder. No hay escucha activa. Y justamente se hace, dirían por ahí, un arroz con mango, porque usted empieza a contestar, entran otros audios y entonces no hay un orden y una cadena correcta de interacciones. Eso es algo importante. Y en cuanto a las herramientas digitales, los que trabajamos mucho con tecnología, computadoras, teléfonos, tablets y otro tipo de herramientas, hay aplicaciones, hay software. Por ejemplo, para los que trabajamos con empresas norteamericanas o usamos mucho el inglés, hay herramientas como Grammarly, el corrector de Google no deja de ser útil, no es así como el más erudito de todos, pero es sumamente útil. Y otras herramientas también las hay en español. Hay editores, hay correctores de estilo, correctores de ortografía, además de los estándar que traen. Y es importante usar esas herramientas. El autocorrector es necesario. Hay gente que yo he notado que escribe mal por gusto, porque escriben mal teniendo el autocorrector. Entonces lo escriben mal por gusto. Entonces es importante apoyarse en las herramientas digitales para escribir mejor. Muchas veces nosotros estamos segurísimos cómo se escribe una palabra y la escribimos 100 veces y 100 veces el autocorrector nos la cambia. Entonces, ¿por qué no también dar la oportunidad de que, bueno, el autocorrector me está diciendo que algo este, está mal? No somos infalibles y eso está perfecto, que no seamos infalibles, porque qué aburridos si todos seríamos perfectos. Pero hay cosas en el lenguaje que ya están dados per se. Entonces, justamente ese es el detalle y es necesario ver esa parte. Ahora bien, espero haberme explicado bien
espero haber usado las palabras adecuadamente, que haya hecho consecuencia de lo que prometí, pero sé que hay dudas, hay consultas que pueden surgir, cosas que pueden tener ustedes ahí que quieran conversar. El micrófono está abierto. La que quiera o el que quiera hacer sus preguntas son bienvenidas. Si no, las pueden poner en el chat. Si, si el pánico escénico les gana, no hay problema. Pueden escribirlas en el chat. Pero este es el espacio para alguna pregunta muy puntual, alguna duda, algo que no dejé lo suficientemente claro o que no lo amplié lo suficiente. Hola, don Miguel y compañeros. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Muy importante. Bueno, yo tuve un gran aprendizaje de segundo grado del colegio, de la escuela, perdón. Yo este año ya cumplo los 60 años de edad, el otro mes, en noviembre. Y en segundo grado hacían dictados, te mandaban a hacer copia, un texto de un libro en tu cuaderno y la lectura. Cuando estaba yo aprendiendo a leer en segundo grado. Bueno, desde primer grado, ya en segundo ya tenía que leer un poquito más de corrido, que le decíamos. Es muy importante esa práctica porque tenés ortografía. Y muy poquitas veces he tenido la necesidad de ocupar la herramienta que trae el Word, tal vez ya cuando estoy cansada de estar escribiendo algún informe, ya, ay, ¿cómo es que se escribe esta palabra? Entonces, la escribo mal y el mismo Word la corrige automáticamente. O incluso ahora uno va escribiendo conforme le van aflorando las ideas y te abre sugerencias de reacción. Se te pone las palabras subrayadas y te dice que hay una sugerencia para redactar, te acomoda mejor la idea, te la resume. Entonces, muy, muy importante. No sé si eso todavía, ya gracias a Dios mis hijos ya son profesionales, entonces ya no sé cómo es ahorita la enseñanza a nivel escolar. Pero por ejemplo, ahorita le estaba comentando a mi hija, la menor, y me dice, sí, vos me decías que hiciera copia, pero yo me cansaba. Entonces no lo seguía haciendo. Pero sin embargo, considero que mis hijos profesionales tienen buena forma para expresarse escrito y verbalmente, son conscientes de que se tiene que hacer en un marco de respeto. Por ejemplo, mi hija aprovechó aquí, ella estaba conmigo, entonces me dice, ¿y cómo hace uno cuando quiere bloquear al jefe y porque no hay algo que no le parece? Pues le digo, no, se tiene uno que aguantar, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, nosotros también ocupamos mucho la herramienta Teams y eso es más automático, porque ahí la persona te está viendo que ya viste, ya leíste el mensaje y te está viendo Ujú. cuando ya le estás escribiendo, entonces... Uy, a veces yo nada más respiro profundo, digo yo. Tengo Claro. que controlarme lo que voy a contestar. Y más cuando me lo dijo personalmente. La jefatura hace unos meses atrás me dijo una grosería y yo dije, bueno, que Dios la perdone. No puedo hacer más porque ya es entrar en un conflicto donde uno está relacionándose con gente que tendrá que seguirlo haciendo hasta el momento en que ya uno pues se venga jubilado para la casa. Entonces, hay que tener cuidado. Y el año pasado les comento, tuve una experiencia bien fea a nivel familiar. Una persona muy cercana comenzó a publicar, ya me tenía bloqueada en el Facebook y comenzó a publicar, pero bueno, cosas
que no son y que tenía que demostrar con pruebas lo que era, ¿verdad? Lo que estaba diciendo. Pero yo, gracias a Dios, aunque yo hubiera visto todo eso, yo no me hubiera prestado para contestarle ni responderle a nivel público lo que estaba diciendo de mi persona. Inclusive unos meses después vino aquí a mi casa y me hizo un video, lo publicó, entiendo que estuvo 3 días el video publicado de mi persona, de mi hija menor y de mi señora madre, que es nuestra madre en común. Y bueno, tampoco. Eso se reciben las cosas de quien vengan. eh, Debe ser que está con problemas mentales, seguramente, porque ya en el pasado ha estado con tratamientos psiquiátricos. Entonces, bueno, no voy a mover un solo dedo para, para, para contrarrestar eso que la persona está diciendo. Ahorita la tenemos lejos de nuestra vida para tener paz mental, que es lo Eso que es necesita. importante en la comunicación. Eso es muy Sí. importante. Saber dónde. El discernimiento, cuando uno tiene vocabulario, pareciera que no tienen conexión, pero cuando usted tiene mucho vocabulario, usted se vuelve una persona instruida y eso le permite también tener conocimiento de en qué momento entrar a pelear y en qué momento no. Y eso es En todo momento importantísimo. guardé silencio ante todas las ofensas, los insultos, las acusaciones que me hacía y que grababa y que había publicado también en la red social. Pero bueno, eso se le deja a Dios. Algo dijo usted en algún momento, este, ahorita no lo recuerdo. La reputación de la persona, Exacto. la reputación de la persona, ¿verdad? Entonces, me podrán decir, no, es que te tenía bloqueada. No, no te preocupes, porque aunque no me hubiera tenido bloqueada, lo leo y no voy a responder porque no soy una persona conflictiva. Donde yo veo que la cosa comienza fea, mejor yo me aparto. Muy No bien. soy, y los compañeros de trabajo me conocen. La otra vez hubo un compañero, se iba por el nacimiento de su hijo y estaba con la jefatura y otra compañera hablando de un trabajo que él tenía que dejar entregado, que dejaba medias. Y al día siguiente él me escribió y me dice, perdone, porque yo sé que a usted esas cosas no le gustan. Y él sabía muy bien que yo las había escuchado. Y le digo, no se preocupe, usted tiene todo el derecho a defenderse. Si usted se sintió que, porque la jefatura le decía, no le voy a aprobar las vacaciones, cuando ya se las tenía aprobadas. No le voy a aprobar las vacas. La jefatura que queremos bloquear. La Entonces, verdad. sí, me ayuda mi hija. Entonces, muy mal hecho de ella. Yo lo que digo es, ella actuó pasionalmente. Es una mujer joven de 40 años, ya yo tengo 60. Ya he vivido mucho, ya yo, digo, no, con el hígado, ni visceralmente, ni pasionalmente, no debe responder nada. Las cosas se deben tomar fríamente, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí, sí. Pero en los cursos, digamos que yo he recibido, siempre están esas etiquetas. Entonces, no escribir en mayúscula, no utilices palabras así, así. Entonces, ahí están las reglas ya dadas de lo Así que, es. porque hay que participar en foros, ¿verdad? Ujú. Entonces, ya usted sabe cómo tiene que comportarse, Muy bien. ¿verdad? Muchísimas gracias, doña Xiomara. Le Gracias agradezco a mucho. usted por esta charlita, este espacio que nos está brindando. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más tiene alguna consulta, algún cierre? Yo quisiera hacer un comentario con respecto a lo que estaba contando usted. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Ok. Muchas gracias. Que con respecto a lo que estaba diciendo usted, que ahora ya no están las lecturas obligatorias. Ahora es más difícil inculcarlo como desde la casa a los niños pequeños porque lo ven como algo que les da pereza, no como una necesidad como en ese momento cuando uno estuvo, que era parte del proceso de educación. Pero sí ahora lo veo un poco más difícil. Bueno, en mi caso, mi hija sí por lo menos medio le gusta leer, entonces medio lee un libro, pero ahí va leyendo. Pero es más difícil el que agarren esa parte de sí, mira, voy a leer un libro porque sí me gusta. Ahora, con lo que estaba diciendo,
Y bueno, ahí les mencioné, yo sí hago, escribo, entonces agarro, voy a decirlo así, agarro un libro de la Biblia y empiezo a escribirlo y la pongo a ella a escribirlo también. Entonces, así ella va viendo también la parte de gramática y nos hacemos el pique a ver quién termina más bonito y que quede bien y que quede con comas y que quede con todo y la que gana, gana. Pero se lo hago a ella como un reto. Entonces, se lo recomiendo. Ayuda. Ok, queda muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, nos queda espacio para una más. Si alguien tiene alguna, algún aporte. Buenas noches. Buenas noches, Wendy. Hola, Miguel y todos los compañeros que nos acompañan hoy. Bueno, dudas no tengo, pero de verdad de todo corazón quisiera externar mi agradecimiento porque eso es uno de los temas más importantes, ¿verdad? La comunicación es un pilar en la vida personal, en la vida laboral, en la vida de la iglesia también y con todas las personas que uno se desarrolla. Así que de verdad creo que es uno de los temas más importantes y que a veces son pocos los espacios donde uno puede encontrar una charlita tan clara, tan concisa y que te brinda un excelente mensaje, ¿verdad? La comunicación parte de nosotros, de que nos interesemos nosotros por ser claros en lo que queremos emitir, ¿verdad? Y sí, ese pequeño detallito que a veces uno cuando está con el hígado es mejor no escribir porque dices cosas que no es necesariamente lo que estás pensando. En temas de redes sociales es complicado, ¿verdad? Los que manejamos redes sociales y vemos aquellos comentarios que uno desea contestar un montón de cosas, porque a veces hasta difamaciones son, ¿verdad? Y uno dice, Sí. ¿pero por qué? Bueno, cada persona tendrá su situación que vive y que tal vez sin justificarlo, y tal vez lo lleva a poner comentarios que no son, pero lo más importante es no caer en el juego. Y lo digo porque me ha costado mucho aprenderlo, ¿verdad? Aprender a no contestar cuando ves que toman una red social de la iglesia para poner cosas que no son uno, pues le duele, porque el Ujú. daño se hace también a la parroquia. La red de la página, por ejemplo, de una parroquia no es para hacer daño, es para construir. Y si bien es cierto, hay cosas que siempre se pueden mejorar, y pues uno a veces le duele ver esas cosillas, entonces creo que es uno de los retos más grandes, ¿verdad? Aprender a no contestar. Y sí, en la parroquia nosotros hemos tomado el temita de que si alguien ya es muy insistente, mejor lo bloqueamos. Y así nos evitamos esos temitas, ¿verdad? Para no caer en lo mismo. Y además de que se ve muy feo, vos terminas alguna actividad y usted está todo lleno de paz y tranquilidad y leer un mensajito de esos pues te quita la paz. Pero en conclusión, Miguel, muchísimas gracias por el tiempo que sacaste para preparar todo este material. No es nada improvisado, es algo bien trabajado. De todo corazón, que Dios te bendiga esa labor que tienes y por compartir todos tus conocimientos con nosotros. De verdad que sí, muchísimas gracias y buenas noches. Igualmente, Wendy, muchísimas gracias por la participación, por acompañarnos. Eh, pues agradezco mucho las palabras. Eh, Créame que recibir halagos a veces no, no es muy fuerte, pero me alegro mucho haber pues, creado el espacio. Estoy muy honrado. Pues definitivamente es un don, independientemente de todo que Dios nos da y la responsabilidad de compartir con todos las herramientas. Si bien es cierto, a veces uno quisiera ayudarle a mucha gente, pues no todo. No con todo se puede, no todos quieren dejarse ayudar. Entonces, los espacios se abren para quienes quieren participar. Una de las cosas que, como bien decían todos, creo que la comunicación es elemental y es donde más estamos adoleciendo en la sociedad actual. Entonces, básicamente, la intención, pues, es que se lleven este espacio, pues, agradezco, pues, que me hayan manifestado que fui claro. Siempre es un reto porque hay miles de ideas que comunicar, miles de cosas y resumir todo lo que uno quiere decir en una hora es muy difícil, una hora y un poquito más. Entonces, hay muchas perspectivas de lo que he podido transmitirles, de lo que se llevan. Eh, el, el próximo paso es que ustedes, pues, tengan el autoconocimiento de saber dónde a veces
falla uno un poquito, donde le falla o la inteligencia emocional o la parte técnica, digámoslo así, de la escritura, de las palabras, de lo que se dice, y pues trabajarlo un poquito. Hay muchas herramientas, hay muchas otras personas que tienen también estos espacios abiertos. Bendito Dios, no soy el único, pero en lo que yo pueda ayudarles, por favor, ustedes, la mayoría tiene los contactos. Cuando se inscribieron, pues vieron en el afiche, están mis números de teléfono, mis redes sociales ahí están. Siempre estoy a la disposición si necesitan un espacio, si quieren llevar este tema a un grupo, a una empresa, a cualquier lugar donde este espacio se pueda abrir. Estoy abierto porque como comunicador tengo la responsabilidad de ayudarle a la gente a comunicarse mejor. Entonces, con toda la disposición del mundo, en lo que yo pueda ayudarles, por favor no duden en contactarme, en escribirme si hay alguna duda puntual que tal vez no quisieron tratar aquí porque es un espacio que tal vez está muy abierto y no, en confidencia no querían o por la misma situación no querían tratarlo, lo podemos tratar en privado, no duden en escribirme, para mí es un gran placer. Hay herramientas, ahí como siempre los invito a ver los videos, lo que hago en redes sociales precisamente para ir compartiendo más herramientas de una manera más amplia. En el canal de YouTube ya hay como 300 videos que he ido preparando para situaciones específicas que les pueden aportar en algo. Entonces ya gracias a Dios he podido pues, compartir bastante material y lo más importante es que es para ustedes. Estoy muy agradecido que pues que Dios los acompañe y estamos ahí a la orden y nos vemos en un próximo evento. Si Dios lo permite, ahí estaré trabajando para enero de alguna otra área para complementar esto que iniciamos hoy. Ahí esperen la invitación y espero contar con su participación en las próximas. Así que nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Buenas noches, gracias. Buenas noches.